¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí nuevamente en Cambio 21 Noticias del Conurbano, como todas las semanas, con las noticias de actualidad, política, economía y también todas las noticias de interés de la región del sur del conurbano bonaerense. En el día de ayer, en la ciudad de Quilmes, hubo una doble jornada legislativa donde se aprobaron dos normas muy importantes para la gestión municipal, como son el Código Tributario y el nuevo presupuesto. Pero para hablar de este tema, estamos en comunicación con el concejal Ezequiel Arauz, de Unión por la Patria, a quien le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ezequiel? Alejandro García te saluda. Hola Alejandro, ¿todo bien? Todo en orden. Bueno, decíamos doble jornada legislativa con dos herramientas fundamentales para la gestión, pensando en un 2025 que va a estar también muy escaso de recursos en lo que tiene que ver en todo lo que depende del gobierno nacional. Entonces, bueno, ahí es importante no explicar en qué consiste, ¿no?, estas modificaciones al Código Tributario, que bueno, luego derivaron en lo que fue el presupuesto. Pero vamos por partes. En principio, en la Asamblea de Mayores Contribuyentes, contanos, bueno, en qué consiste principalmente las modificaciones que se hicieron a este código. Sí, en realidad técnicamente lo que se modificó es, se dividió el distrito en zonas que antes no estaban y en cada una de esas zonas el porcentaje de las tasas tiene una recomposición distinta. Tiene que ver esto con tratar de que en las zonas donde hay más poder adquisitivo se pague más y en las que menos, digamos que sea más progresiva el cobro de la tasa en el distrito. Y te diría que en realidad el debate se dio en la Asamblea de Mayores Contribuyentes, porque después se puso a consideración el presupuesto y digamos que el debate ya se había dado con anterioridad por parte de nosotros los concejales y también de mayores contribuyentes que hicieron uso de la palabra, cosa que no es muy común. Dos mayores contribuyentes que trajo La Libertad Avanza y que después le contestaron una profesora de la Universidad de Quilmes y un jubilado. El debate pasó por lo que vos marcabas en general, tiene que ver con que tanto el año pasado como este que se viene, el 25, no hay ningún tipo de fondo proveniente del gobierno nacional para el distrito, incluso con obras que había acuerdos tripartitos entre la provincia, el municipio y el gobierno nacional y que están paradas, que son escuelas, jardines, obra pública que tiene que ver con mejorar la infraestructura para los vecinos y que en el último mes Mayra anunció que esas obras se van a estar continuando y se van a estar realizando con fondos, en su gran mayoría con fondos municipales y algunos con aportes provinciales. Bueno, después el aumento ronda el 45%, pero por supuesto, digamos, a nosotros como gobierno no nos gusta tener que aumentar las tasas, pero la situación económica y la falta de fondos por parte del gobierno nacional, que es una estrategia política de asfixia en una zona donde no obtuvo mucho voto La Libertad Avanza, hace que nos veamos obligados para sostener una cierta calidad de gestión a recomponer esas tasas. ¿En porcentaje se sabe cuánto afectó esta falta de recursos de parte del gobierno nacional en lo que tenía que ver con el presupuesto previsto para este año? No, en realidad, digamos, en el presupuesto anterior se preveía algún nivel muy bajo de fondos que igualmente no llegó, que era del 15% creo. Para este ya directamente en los cálculos se tomó como cero el ingreso de fondos del gobierno nacional. Lo que está parado son lo que te mencionaba, dos jardines, obras en escuela como la técnica 8 de la IAPI que tenía previsto una obra grande en cuanto a los talleres y que eran con fondos nacionales y que no se está pudiendo hacer. Lo de los jardines se va a retomar con fondos municipales, también la pileta semiolímpica que se va a empezar a construir en Solano. Básicamente en lo que perjudica directamente la falta de fondos por parte del gobierno nacional es en ese tipo de obra pública donde, digamos, no solo el gobierno municipal de Quilmes, sino que en general los gobiernos municipales que tienen menos recaudación les cuesta más afrontar ese tipo de obras que son más costosas, ¿no? Hablaste de un contrapunto entre mayores contribuyentes que llegaron de la mano del bloque de La Libertad Avanza, un contrapunto que, si bien ayer se dio en el HCD,
viene, ¿no?, en otras sesiones y también a través de las redes sociales. Hablando puntualmente del presupuesto, ¿no?, donde hay un discurso a nivel nacional de parte de La Libertad Avanza que es totalmente diferente y contrario a lo que plantean en el recinto, digamos, para el vecino, que no está por ahí en el día a día, en los detalles de estas discusiones. ¿Cómo se dio en el día de ayer? Porque realmente cuesta a veces, ¿no?, escuchar las palabras de la concejal, por ejemplo, Albacetti, o de algunos, decíamos, de sus representantes, planteando cuestiones totalmente contrarias a lo que hacen en el gobierno nacional. Sí, por empezar hay que remarcar que el 25 va a ser el segundo año que el gobierno nacional no presenta un presupuesto, es decir, no presenta en qué va a gastar la plata que le ingresa por el cobro de impuestos. Entonces, queda liberado para gastarla en lo que le parece. Y sin embargo, acá a nivel local, Albacete pareciera que si no hay presupuesto, digamos, aquí se vota y se presenta todos los gastos, pero ella lo plantea como que es totalmente arbitrario y demás, cuando en realidad son ellos los que no presentan el presupuesto. Y por otro lado, lo que hay es una exigencia de prestaciones para el Estado municipal, por ejemplo, en seguridad, donde el Estado municipal se hace cargo de esa demanda genuina de los vecinos, pero en realidad la responsabilidad es de la policía bonaerense. Entonces, se le termina pidiendo al Estado municipal que cumpla con cosas que el Estado nacional abandonó, como por ejemplo ayer se planteaba el tema de los edificios escolares, y en realidad, como yo venía relatando, Mayra toma la decisión de hacer 2 jardines y el gobierno nacional en un año no colocó un solo ladrillo para hacer ninguna escuela, ni un jardín, ni un aula, ni una ruta, ni un asfalto. Quiero decir, directamente Milei dijo que no iba a hacer obra pública y lo está cumpliendo, y sin embargo acá en lo local se le exige al Estado municipal que cada vez cumpla con más obligaciones, algunas de las cuales ni siquiera le corresponden por ley. Entonces hay como un juego de doble entrada ahí, donde a nivel local se exige de todo y a nivel nacional no importa si no hay presupuesto, no importa si no hay obra pública, se defiende concretamente eso. Respecto de la seguridad puntualmente, marcar que a principio del gobierno de Milei se retiraron fuerzas de seguridad federales que había en nuestro distrito, como la PCA, en la zona de Bernal, y se sacaron esos efectivos, o se sacó, digamos, un punto de coparticipación de la provincia que iba afectado a cuestiones de seguridad y no se devolvió. Y bueno, digamos, ahí es como el debate siempre suele ir por esos lugares, ¿no? Después la concejal habló de la violencia de nosotros, el oficialismo, y ahí esta profesora de la UNCI le remarcó que sus propios militantes, alentados por ella, habían ido a romper una asamblea, tiraron gas pimienta, en algo que fue una noticia a nivel nacional cuando estaba, digamos, el conflicto universitario. Hablan de manejarse con mucho cuidado de las formas a nivel local, pero la verdad es que son ellos los primeros violentos. Una vez metieron gente que nos insultaba durante la sesión y demás. Incluso fue sancionada la concejal, pero bueno, todo el tiempo hay como un doble discurso. Y después el jubilado también le manifestó porque votó a favor del aumento de tasas el jubilado, lo que planteaba era que él veía las obras, planteó los 27 cuadras de asfalto en Berazategui, él vive ahí, y planteaba que el gobierno nacional lo único que hizo fue recortarle a las jubilaciones y además sacarle los medicamentos. La atención de PAMI es un desastre, las oficinas de PAMI, si no están cerradas, la atención es muy mala en Quilmes, y eso está en manos de La Libertad Avanza. Bueno, esos son los contrapuntos que se vienen dando. Porque claro, después hay planteos que son reales, hay problemas de inseguridad en Quilmes, por supuesto que sí, pero ¿cómo es que por un lado se plantea que no se paguen más las tasas, porque Albacete le plantea eso a los vecinos, y por el otro le exige al gobierno municipal que cada vez dé más prestaciones? Es contradictorio. También hace un planteo respecto de los sueldos de los trabajadores municipales, que todos compartimos que hay sueldos que son muy bajos, pero precisamente, digamos, también la recomposición de tasas permite que, por ejemplo, en este mes la intendenta haya podido generar un bono que si bien sigue siendo insuficiente, por lo menos es un paliativo para que puedan pasar mejor la fiesta. Bueno, pareciera ser que se erigen en defensores de los trabajadores, cuando en realidad
lo único que hacen en el Estado es decir que los van a echar, cerrar paritarias o no, o ir en contra de paritarias cerradas, incluso también en el ámbito privado, como está pasando ahora con los camioneros y con los trabajadores de los trenes. Bueno, digo, no es un gobierno precisamente que se caracterice por defender a los trabajadores. Acá La Libertad Avanza sí se fija en el sueldo de los municipales, que repito, está bajo, pero que forma parte de un contexto. Si no, se toma un tema y se marca la falencia, pero nosotros estamos para aportar soluciones, no para hacernos los distraídos. Ezequiel, nombraste a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Una provincia que también sufre la merma de los recursos que le corresponden por ley de parte del gobierno nacional. ¿De qué manera eso afecta al presupuesto del municipio, teniendo en cuenta que también hay obras o cuestiones que son de responsabilidad provincial y que muchas veces se convenian, digamos, se trabaja de manera coordinada con cada uno de los distritos? Sí, en la totalidad de las obras que te mencionaba al principio, el gobierno municipal se comprometió con una cierta cantidad de fondos y lo está cumpliendo. Es decir, no hay recorte por parte de la provincia hacia el municipio, pero por supuesto que también, como la provincia es de otro signo político, lo que hicieron fue, enseguida de llegados al gobierno, empezar a recortarle. La coparticipación es por ley y tiene que llegar, pero el resto de las cuestiones que tienen que ver con fondos que llegan de nación son recortados, y bueno, a la larga todo eso hace que la provincia esté asfixiada y repercute obviamente en los municipios. A veces el debate que les damos a los concejales de La Libertad Avanza es que Quilmes es parte del país, no es que, Quilmes se tiene que arreglar solo. No, los ciudadanos que vivimos en Quilmes pagamos impuestos nacionales y corresponde que de esos impuestos nacionales algo vuelva hacia Quilmes. No al bolsillo de los políticos, por supuesto, pero sí en obra pública, constante, que uno pueda ver. Si no, nos invitan a hacer un esfuerzo que no se ve reflejado en ninguna obra, que no se ve reflejado en nada, que no se sabe bien a dónde está yendo todo el dinero que el gobierno nacional no está dando a las provincias, a los municipios. En realidad, en eso se basa el déficit cero, y también están tratando de llegar a pagar lo que dice el Fondo Monetario Internacional, porque lo que priorizan es que cierren esos negocios del capital especulativo, y después la gente, si se queda afuera y la ve pasar, bueno, que se arregle. Ese es el esquema general. En ese esquema, volviendo a tu pregunta, la provincia trata de cumplir con lo que le corresponde, con lo que se comprometió, pero por supuesto que también está sufriendo una situación similar a la que estamos sufriendo en Quilmes. Ezequiel, para ir finalizando, bueno, se llega un fin de año ahí muy intenso en el Consejo Deliberante. ¿Podrías hacer un balance, digamos, cómo fue el año legislativo? No sabemos, bueno, decíamos, ¿no? Como recubierto por esta coyuntura nacional, que no es ajeno nadie que está en el tema político, menos en un gobierno como en Quilmes, con tanto protagonismo de parte de la intendenta en lo que tiene que ver también con la política nacional. Pero decíamos, bueno, un año que tuvo que ver con este contrapunto con La Libertad Avanza, pero también que se han logrado también avanzar en varios temas. Sí, en realidad parte de nuestra tarea también, y por pedido de la propia Mayra, fue reflejar sectores que estuvieron siendo atacados por las políticas económicas del gobierno nacional. En ese sentido, jubilados, cartoneros, los propios universitarios que mencionaba hace un rato, tuvieron en el Consejo un lugar donde manifestar sus problemáticas y en algunos casos incluso con alguna resolución que ayudó en alguna medida a resolverlos esos problemas, porque son vecinos de Quilmes, ¿no? En definitiva. Y después tratar de acompañar al Ejecutivo, como siempre le toca a los bloques oficialistas, en aquellas ordenanzas que nos va marcando la intendenta o los secretarios, como para que la gestión pueda avanzar en un contexto difícil, pero tratando de mantener un cierto nivel de respuesta hacia el vecino que no sea de decaimiento, si bien económicamente es obvio que tenemos menos posibilidades de respuesta. Después tuvimos durante el año el cambio de autoridades en el Consejo Deliberante. Fabio Báez pasó al Ejecutivo y asumió la presidencia Florencia Teche. Tuvimos momentos yo creo que por esa impronta que tiene La Libertad Avanza de hacer todo un show y para las redes sociales,
En algunos momentos la verdad que dio vergüenza un poco la manera en que se desarrollaban las sesiones. Creo que eso hacia los últimos meses se fue emprolijando muchísimo. Me parece que en definitiva se trató de hacer el mejor trabajo posible dentro de que es dificultoso, dentro de que hay maneras de gestionar que se desconocen. Recuerdo alguna sesión donde la concejala de La Libertad Avanza presentaba minutas recontra mal redactadas, leyó como 40 minutas todas mal redactadas. Bueno, no conoce la técnica legislativa y tampoco se preocupa por conocerla porque su rédito está en otro lado. Me parece que la primera parte del año fue un poco más compleja en ese sentido y que, como te decía, se fue prolijando hacia el final. Nosotros seguimos acompañando a la Mayra y tratando de seguir sacando las cosas para adelante y acompañando también a los vecinos en los problemas que van surgiendo con todo el avance que tiene el gobierno nacional y también, ¿por qué no?, explicando algunas cosas, porque es difícil, por ejemplo, esto de las tasas, digamos. Obvio, nosotros entendemos que a todo el mundo le significa un esfuerzo enorme, pero como decíamos, ese esfuerzo después se ve reubicado en obra. El primer mandato de Mayra, todo el mundo que conoce Quilmes vio la capacidad de hacer obra que tuvo esta gestión. Queremos sostener eso, queremos poder seguir dando respuesta en un contexto difícil, como ya dije varias veces, pero en el que no nos podemos quedar quietos y tenemos que ser creativos para tratar de responderle al vecino y a la vecina. Ezequiel, bueno, muchas gracias por este panorama, muchas felicidades y buen año para el año 2025. Bueno, aprovecho también para mandarle saludos a todos los clubes de barrio que integran la Unión Nacional y que acá en Quilmes tienen una impronta fuerte, así que también desearles un buen año 25. Dale, abrazo grande y nos estamos viendo. Ahí pasó Ezequiel Arauz, concejal quilmeño del bloque de Unión por la Patria, y contándonos esta sesión de ayer tan importante, decíamos, el Código Tributario y el presupuesto, que van de la mano, que tienen que ver ahí con las herramientas y los recursos que necesita cualquier gobierno municipal. En este caso estamos hablando de Quilmes, para poder llevar adelante las políticas que tanto demanda la comunidad y que muchas veces, como explicaba Ezequiel también, queda medio difuso de quién es la responsabilidad, si el municipio, la provincia, de la nación, pero a la hora del reclamo el vecino habla con el que tiene más cerca, quien es el intendente y los concejales, y tenemos un gobierno nacional que ha abandonado totalmente sus responsabilidades, y entonces para hacer frente a todas estas demandas hacen falta modificaciones y herramientas como las que se votaron ayer en el Consejo Deliberante de Quilmes y que se replican en cada uno de los municipios. Digamos, no es nada extraño ni alguna excentricidad quilmeña, sino que, bueno, son las normas que cada año se votan y se actualizan, como se actualizan todos los precios, al menos en un contexto inflacionario como el que todavía vivimos en nuestra Argentina. Con esta noticia entonces finalizamos la edición de esta semana de Cambio 21 Noticias del Conurbano. Pueden seguir todos los días las novedades en cambio21web.com.ar y también toda la información de los clubes de barrio en unsb.com.ar y en todas las redes sociales de UNSB Plus en el canal de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Mi nombre es Alejandro García, estuvimos aquí junto a Ignacio Indiqui, como todas las semanas te acompañamos con la mejor información. Chau, hasta la semana que viene. En Quilmes nos comprometimos y cumplimos. Invertimos más de 2.000 millones en seguridad, realizamos más de 1.000 obras y pavimentamos más de 800 cuadras. Ahora, vamos por más. En Quilmes, seguimos para adelante.